Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacional. Es por supuesto haciendo seguimiento al debate anual de la Asamblea General de la ONU, y para analizar estos primeros discursos nos acompaña el periodista y analista internacional Nacho Montes de Oca. Nacho, un gusto que nos acompañe nuevamente. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Nacho, quisiera, por supuesto, empezar con lo que ha sido el discurso de Donald Trump. Luego revisamos también el de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Me llama mucho la atención en cómo Trump, por supuesto, se dio muchos aplausos a lo que ha sido su administración, pero sobre todo cómo hace tanto énfasis en lo que ha dicho, que en 7 meses de gobierno, este es su segundo gobierno, ha acabado con 7 guerras. Podríamos decir entonces, en promedio, que ha acabado con una guerra por mes. Mencionaba, por ejemplo, Camboya, Tailandia, Kosovo y Serbia, República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán y la India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, Armenia y Azerbaiyán. ¿Considera usted que estos conflictos terminaron gracias a Trump? No, de hecho, sí. Algunos de ellos, por ejemplo, la República Democrática del Congo y el movimiento M23, en este momento está haciendo una ofensiva respaldado también por Uganda. Si se quiere, la guerra entre Pakistán y la India ya fue desmentida, su intervención fue una intervención tardía. Fueron los propios países los que terminaron esa guerra, la entre Camboya y Tailandia, por una mediación de Malasia, y podría seguir así por un largo rato. Lo que sucede es que el discurso de hoy de Trump tuvo dos vertientes. Una fue autolavatoria, en donde por poco reclama consenso general de la Asamblea de la ONU para obtener el Premio Nobel de la Paz, y por otro lado le condena y fue a la casa a la propia ONU a decirles que la organización no está sirviendo para nada, e incluso se atrevió a hacer hasta observaciones inmobiliarias. Lo de hoy de Trump fue nada más que se quiere, otra parte de su política para mantenerse al frente de los portales de noticias, pero en sí no ha dado ninguna definición concreta respecto a qué va a hacer Estados Unidos con respecto a su liderazgo en el mundo y en cuáles son los conflictos en los que va a intervenir efectivamente más allá de la mediación política. Por ejemplo, qué va a hacer con los ataques de Rusia a Ucrania y el resto de Europa. De manera que lo que tenemos por ahora es un inmenso llamado de atención, pero escasísimas definiciones respecto a la política exterior de Estados Unidos. Y Nacho, ¿no considera que podría ser un poco contradictorio que él mencione cómo ha finalizado, según él, estas guerras gracias a su administración, pero a la vez vemos cómo ha vetado distintos avances que ha buscado hacer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? En concreto, por ejemplo, no está presionando a Israel para que cambie el método de demolición en Gaza. Ese es un conflicto que no lo está frenando, y tampoco está tomando medidas para que se siga esparciendo el conflicto en Ucrania. Lo que sucede, y que es la explicación más razonable, es que precisamente el retiro de Estados Unidos como garante, o si se quiere como gendarme, que era un rol tradicional, está haciendo que diversos conflictos que estaban de alguna manera moderados por el multilateralismo de la ONU, pero también por este rol de Estados Unidos como sheriff del mundo, empiecen a desplegarse en todo el mundo. Así que sí, hay una enorme contradicción. Si Estados Unidos no interviene, los conflictos se van a esparcir, y si no hay castigo para los que van más allá de sus fronteras, lo más probable es que otros países sigan ese ejemplo y el mundo no se vuelva un lugar mucho más pacífico, y el Premio Nobel de la Paz finalmente se aleje de sus manos. Sí, parece que muy buscado y fue uno de los guiños que también nota la prensa internacional. Nacho, también, por cierto, Trump pareció burlarse, así también lo indica prensa internacional. Escuché el discurso, sin embargo no me queda hasta el momento claro, porque se quejó del teleprompter, también de las escaleras mecánicas, que dijo que se había quedado Sí. atrapado. Algunos casos, ¿no?, que se vieron en el momento que por lo menos hasta ahora ningún otro líder ha visto ningún inconveniente en cuanto a los protocolos, ¿no? También Guterres mencionaba que la ONU está bajo asedio, muy en el tono en el que también Lula, por ejemplo, decía que había una crisis de multilateralismo, muy importante también, ¿no?, Ujú. buscando el liderazgo del sur global. Exacto. Es que precisamente cuando se rompe este sistema liderado por Estados Unidos, en su alianza con los países europeos y extraeuropeos como Australia, Japón, Corea del Sur,
Cuando se rompe ese sistema de contención que tenía mucho que ver con este multilateralismo, entendámoslo, los países se reunían en la ONU para tratar de solucionar los problemas y, por ejemplo, la invasión de Irak a Kuwait o el conflicto interno en la ex Yugoslavia, se resolvían desde el punto de vista de muchos países que finalmente intervenían. Lo que Trump está proponiendo, y algunos de sus aliados lo están siguiendo su camino, es romper este sistema de balances externos, que también era una forma de controlar a lo que hacían los países, para pasar al unilateralismo, es decir, los países deciden de por sí y de acuerdo a su fuerza militar, política y económica, y a partir de ahí abordan los conflictos. Esta distancia entre unilateralismo y multilateralismo es lo que decíamos antes, es lo que está haciendo que los países hagan que lleven sus conflictos a la arena militar o a la disputa política y ya dejen de confiar en una ONU que, y esto es como una especie de profecía autocumplida. La ONU no tiene fuerza porque sus actores más fuertes, entiéndase Estados Unidos, Rusia y China, ya no le prestan tanta atención, ya no acuden a la ONU. Pero claro, ¿cómo no van a decir que está debilitada si precisamente los actores más fuertes le están quitando peso y adoptando medidas por el lado del unilateralismo, ya no por el multilateralismo? Y esto explica los conflictos, esto explica también el discurso de Trump y también explica el discurso de otros líderes y de Guterres. Están diciendo: las Naciones Unidas, el sistema multilateral está en crisis. Necesitamos que los países poderosos vuelvan al ruedo y vuelvan a creer en la diplomacia y en la negociación. Y es justamente, Nacho, lo que también el mismo Donald Trump mencionaba, que decía cuál es realmente la utilidad de las Naciones Unidas, muy también en el tono en el que lo hacía el mismo secretario general de la ONU hace poco tiempo, cuando se cumplieron los 80 años de las Naciones Unidas, el objetivo real de lo que cuando este organismo fue creado. A ver, siempre decimos que el mejor oráculo para entender el futuro es la historia, si no los libros de historia. Un antecedente de Naciones Unidas que fue la Sociedad de las Naciones. Se creó a partir de la idea de resolver los problemas del mundo a través del diálogo. Murió antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países poderosos decidieron seguir por su cuenta. No estoy haciendo una profecía, digo, la humanidad ya se tropezó con este mismo escollo. Si no hay multilateralismo, lo que van a ver son conflictos separados. Si no entendimos lo que el fin de las naciones, de la Sociedad de las Naciones, quizás no entendamos por qué las Naciones Unidas está decayendo, está decadente y quizás desaparezca. ¿Y cuál podría ser más adelante el contrapeso, no? Es lo que también podríamos ver. Por ejemplo, se menciona mucho el tema de los BRICS, pero bueno, ese es otro tema, Nacho. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Por nada, el mundo siempre tiende a cubrir los vacíos, y si no es un organismo supranacional que lo une a todos, van a ser centros de poder. Preparémonos para eso. Excelente, Nacho. Muchísimas gracias. Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional. 11:55 minutos, ya regresamos con más.